En esta unidad 2, titulada Cinemática, desarrollaremos conceptos como movimiento, trayectoria, posición, desplazamiento, velocidad media y el famoso movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. La mecánica es una rama muy importante de la física clásica que estudia el movimiento de los cuerpos y el reposo. Y existen varias subramas. Una de ellas es la cinemática, que describe los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas que lo provocan. Por ejemplo, cómo es el movimiento de un cuerpo que cae, cuál es su velocidad o cuando lanzamos un objeto de tal altura, cuánto tardará en llegar al suelo. Responde preguntas como qué trayectoria recorre una pelota al ser pateada o con qué velocidad cae una manzana. Como dijimos, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos y para describirlo vamos a desarrollar algunos conceptos. Posición de un cuerpo u objeto. Nos va a indicar dónde se encuentra un objeto, pero siempre con respecto a un punto de referencia y dentro de un sistema de coordenadas o eje de coordenadas. Por ejemplo, si nos dicen que la UNCAU se encuentra a 200 kilómetros, con esta información no podríamos ubicar la universidad, ya que primero necesitaríamos saber un punto de referencia. Es decir, 200 kilómetros desde dónde. Esta información representa nuestro punto de referencia, es decir, la posición 00. En el eje de coordenada, como vemos en la imagen, nuestro punto de referencia sería Pinedo. Luego, si a partir de nuestro punto de referencia o a partir de Pinedo sabemos que tendríamos que hacer 200 kilómetros, pero podríamos tomar varios caminos, por lo que además de la distancia necesitaríamos para llegar a una dirección, por ejemplo, hacia el noreste. Por lo tanto, para llegar a la UNCAUS desde Pinedo necesitamos saber una distancia y una dirección. En este caso podríamos decir, por ejemplo, 200 kilómetros hacia el noreste. Por lo tanto, la posición es una cantidad vectorial que tiene una magnitud como la longitud y una dirección que, por ejemplo, representamos con la amplitud de un vector con respecto al eje de coordenadas, es decir, el ángulo que forma. Y como dijimos que la posición es un vector, la vamos a representar con una letra y una flechita arriba, como vimos en la unidad anterior. Otro concepto importante es el de desplazamiento. El desplazamiento se va a definir como el cambio o diferencia de posición de un objeto que se mueve desde una posición inicial a una posición final. Matemáticamente representamos el cambio o la variación con la letra griega delta y a la posición x, y para obtener esa variación nosotros calculamos la resta entre la posición final menos la inicial, o también decimos la resta entre los vectores de posición y el resultado será el total del desplazamiento del móvil. Cuando hacemos la resta entre dos vectores, lo que obtenemos como resultado es otro vector. Y a este vector lo vamos a representar de esta manera, como delta x con su flecha correspondiente. Volviendo al ejemplo anterior, decimos que un móvil o colectivo se encuentra en principio en la universidad. Nuestro vector inicial, x sub y transcurrido un tiempo, llega a Presidencia de la Plaza, que es un vector final x sub f. Calculamos la resta entre estos dos vectores, el final menos el inicial, y la resta será el vector en color rojo, que une las puntas de las flechas,
y así obtenemos el desplazamiento que lo representamos como delta x. Y como vemos, es una cantidad vectorial, ya que se representa a partir de una magnitud y una dirección. Por ejemplo, este vector rojo que obtuvimos mide 100 kilómetros y tiene una dirección hacia el sur de 20 grados.